Hola, ¿qué tal, estimadas alumnas, estimados alumnos? Voy a exponerles las propiedades físicas de los materiales, pero ahora las propiedades extensivas. La vez pasada explicaba yo las propiedades cualitativas, ¿sí? Las propiedades cualitativas. Ahorita vamos a explicar las propiedades extensivas, que son propiedades físicas de la materia. Nada más que esta es la diferencia con las anteriores, que las propiedades cualitativas dijimos que no se pueden medir, y en las propiedades extensivas ya se van a poder cuantificar o se van a poder medir, van a tener un valor numérico si así lo deseas, con ayuda de algunos artefactos de medición, ¿sí? Entonces, ¿qué son las propiedades extensivas? Las propiedades extensivas son aquellas propiedades de la materia que van a depender de la cantidad, ¿sí? De la cantidad de la materia o de material. Un ejemplo, los dos ejemplos más prácticos va a ser la masa y el volumen. Es decir, si tú le agregas mayor cantidad a un material, pues la masa va a incrementar y también el volumen, ¿sí? Si tú a esa muestra le quitas materia o le quitas material, pues lo que va a cambiar también es la masa y va a cambiar también el volumen, ¿sí? Entonces, como estas dos propiedades cambian, ¿sí? O tienen que ver con alterar un valor, ya sea en la masa o el volumen, por eso se llaman propiedades extensivas, porque va a depender de esa cantidad, ¿sí? Es decir, a mayor masa, mayor material, la masa va a aumentar y el volumen va a aumentar. Si tú le quitas muestra al material o le quitas un poco de materia, pues la masa también va a disminuir, ¿verdad? Y el volumen también, ¿sí? Entonces, por eso son propiedades que dependen de la cantidad de materia, ¿sí? ¿Cuáles son las unidades más comunes para medir la masa en un material o en la materia? En este caso son los kilogramos y los gramos. Quizá más adelante en bachillerato también manejes los miligramos, ¿de acuerdo? En el caso del volumen, las unidades más comunes es el litro y el mililitro, y aquí te puse una equivalencia, que un litro equivale a un metro cúbico y el mililitro equivale a un centímetro cúbico, ¿de acuerdo? Entonces las dos propiedades extensivas tienen sus unidades y tienen sus números para poder cuantificarlos, sus valores numéricos, y te pueden utilizar también algunos instrumentos de medición para medir estas propiedades extensivas que dependen de la cantidad de materia, ¿vale? Bien, también lo estuve sacando de tu libro de texto para que lo revises, ¿sí? Esto es tu libro de texto. Bueno, seguimos. Otro tipo de propiedad de la materia se llaman propiedades intensivas. ¿Cuál es la característica de estas propiedades? Esta característica es que no dependen de la cantidad de materia. Estas propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia con las extensivas? Las extensivas dependen de la cantidad de materia, es decir, va cambiando el valor, y las propiedades intensivas no va a cambiar esa propiedad, no importa si la cantidad de materia es mucha o es poca. Por ejemplo, los ejemplos más comunes que a lo mejor conoces o que conocemos la mayoría sería el punto de ebullición. El punto de ebullición va a ser aquel punto donde se le llama hervir, en términos más sencillos, va a hervir cierta sustancia. El ejemplo también más clásico sería el agua. El agua hierve a 100 grados Celsius en condiciones de una atmósfera de presión, ¿sí? Entonces, ese es el punto de ebullición. A 100 grados Celsius va a hervir el agua a una atmósfera de presión, ¿sí? Nada más que va a hervir lo mismo una jarra de agua que puede tener 5 litros o un vaso con agua que puede tener 250 mililitros. Si tú observas, ahí no importa si es poca o es mucha, la propiedad se mantiene a 100 grados Celsius, ¿sí? A 100 grados Celsius. Entonces, lo importante que aquí veas tú que esta propiedad se va a mantener, no importa qué tanta o qué tan poca sea la cantidad de muestra. Va a hervir siempre a 100 grados Celsius una jarra con agua y un vasito con agua. Va a hervir a la misma temperatura.
La otra propiedad sería el punto de fusión. Igual, el ejemplo más común o más práctico sería el agua. La temperatura de fusión del agua es a 0 grados Celsius. Pero ¿qué es la fusión? El punto de fusión va a ser aquel punto donde la materia o el material va a cambiar de estado sólido a estado líquido. ¿De acuerdo? Entonces en el agua está a 0 grados, después de 0 grados, es decir, pasando los 0 grados, no bajando los 0 grados, pasando los 0 grados, el agua empieza a cambiar de sólido a líquido. ¿De acuerdo? Entonces, el punto de fusión va a ser de 0 grados en el agua, no importa que tengas un cubito de hielo o una barra grande de hielo. Se va a pasar de estado sólido a estado líquido a 0 grados Celsius, que es el punto de fusión del agua. ¿De acuerdo? Entonces, también esa propiedad no cambia, aunque sea la cantidad, aunque la cantidad sí varíe, demuestra el punto de fusión va a ser el mismo, se va a mantener igual. La viscosidad es otra propiedad intensiva de los materiales. Por ejemplo, el ejemplo también más clásico o más común sería la miel. Si tú pones un poco de miel en un recipiente y lo haces de lado, ¿verdad? Vas a ver que la miel va a fluir de cierta manera, ¿sí? Y si pones tú el agua, por ejemplo, también en un recipiente y lo pones de lado, vas a ver que el agua también va a fluir de cierta manera. Fluir normalmente le llaman escurrir, pero no quiero que le llames escurrir. De ahora en adelante le vas a llamar fluir, ¿sí? Por ejemplo, el agua, todos los líquidos fluyen, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la viscosidad es una fuerza que se opone a ese fluido. Es decir, no deja que fluya, no deja que camine pues ese fluido. ¿De acuerdo? Entonces, una muestra de miel va a tener o se va a comportar igual, ¿sí? Si tú mides la viscosidad, que una cantidad más grande de miel, ¿sí? No importa la cantidad, la viscosidad va a ser la misma, se va a comportar igual, ¿sí? Entonces, también la viscosidad es una propiedad intensiva. La densidad también es una propiedad intensiva. Volvemos al ejemplo más común, que es el agua. La densidad del agua es de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Esa densidad la va a tener una muestra pequeña de agua o una muestra grande de agua. Es decir, si tú agarras un recipiente con agua, esa agua va a tener 1 gramo sobre centímetro cúbico de densidad. Y si tú te vas a una alberca, esa alberca en el agua va a tener 1 gramo sobre centímetro cúbico de densidad. Claro, que el agua no tenga otras sustancias que le alteren esa densidad, esa propiedad. Pura agua, es decir, agua nada más. El agua tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿De acuerdo? Ya sea poquita agua o mucha agua, la densidad va a ser la misma. También la solubilidad es otra propiedad intensiva de la materia, ¿sí? ¿Qué propiedad? ¿Cuál es el ejemplo de solubilidad? Por ejemplo, agua y sal. Si tú pones agua, si tú le pones en un vaso de agua, le pones sal, pues la sal se va a disolver en el agua o el azúcar se va a disolver en el agua, ¿sí? Nada más que, por ejemplo, en la solubilidad, lo que puede que cambie en cuanto a la rapidez o a cuanto que tanto se disuelva en este caso en el agua la sal o el azúcar, sí puede ser que la temperatura. ¿A qué me refiero? A que si el agua está caliente, se va a disolver más rápido lo que le agregues. Y si el agua está fría, pues se va a disolver más lento. Pero al fin y al cabo se disuelve, ¿sí? Al fin y al cabo se disuelve. Nada más cambiaría el tiempo de disolución de la muestra, ¿sí? El tiempo es lo único que va a cambiar. Entonces, si tú disuelves sal en el agua y disuelves sal en 1 litro de agua, se va a disolver igual, ¿sí? Se va a disolver, es decir, la solubilidad no va a cambiar en esas muestras. ¿Qué es lo que puede cambiar? Nada más la velocidad de disolución o qué tan rápido se disuelva, ¿sí? Entonces, si tú disuelves en 1 litro agua en 1 litro de agua le pones sal o le pones azúcar, se va a disolver. Si tú pones en 10 litros de agua, le pones sal o le pones azúcar, también se va a disolver. ¿Qué es lo que pudiéramos ver en cuanto a solubilidad? Que en donde sí cambia. Por ejemplo, si tú le pones al agua, le pones aceite, ¿qué crees que pase? El aceite no se disuelve en el agua.
¿verdad? Quiere decir que esas sustancias son insolubles, ¿verdad? No se pueden disolver. Entonces las que sí se pueden disolver, pues se disuelven en 1 litro, en 2 litros o 3 litros o 4 litros. No cambia la propiedad de solubilidad, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Nada más, vuelvo a repetir, nada más la rapidez, ¿sí? Qué tan rápido se disuelve si tú calientas la muestra, si tú le aplicas calor, ¿de acuerdo? Entonces la solubilidad también es una propiedad intensiva de la materia. Seguimos entonces, ya para concluir, la materia tiene propiedades cualitativas. ¿Cuáles son esas propiedades cualitativas? Tienen que ver con el olor, tienen que ver con el color, la forma, el sabor y el estado de agregación, ¿sí? Y no se pueden medir, ¿verdad? No son medibles las propiedades cualitativas. ¿Qué otra propiedad tiene la materia? Tiene propiedades extensivas, ¿verdad? Extensivas. Estas propiedades son extensivas. Y ejemplo de las propiedades extensivas son la masa y el volumen. Y la característica primordial de las propiedades extensivas es que dependen de la cantidad de materia. Dependen de la cantidad de materia las propiedades extensivas. Propiedades intensivas, los ejemplos, el punto de ebullición, el punto de fusión, la viscosidad, la densidad y la solubilidad, ¿sí? Estas propiedades no dependen de la cantidad de materia, ¿sí? Es decir, no importa si hay mucha o hay poca muestra, la propiedad se va a mantener. La misma propiedad no va a depender de la cantidad de materia. Y le agregaríamos aquí que estas dos propiedades, tanto las extensivas y las intensivas, estas sí se pueden medir. Estas son medibles a diferencia de las propiedades cualitativas que no se pueden medir. ¿De acuerdo? Bueno, espero que te sirva un poco esta explicación. Te voy a mandar un cuestionario para que lo puedas ir contestando de acuerdo a esta exposición y de acuerdo a los términos que fuimos manejando.